amigos, ya estamos en comunicación, como dice Paquito aquí haciendo los ajustes de última hora con mi querido doctor Frisby, hasta allá hasta Colorado, para hablarnos, les decía, pues hemos escuchado mucho hablar de este asunto de los ventiladores mecánicos o ventiladores médicos, qué son, por qué son tan escasos, para qué se utilizan concretamente, además del caso que hoy nos ocupa, y desde luego pues para eso recurrimos siempre al conocimiento de mi querido doctor Héctor Frisby. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido y gracias nuevamente por esta participación. Aquí estamos platicando acerca de los ventiladores. Sí, Jorge, como me lo preguntaste ayer, vamos a preguntar qué es esto de la ventilación mecánica, porque hay mucha gente que no sabe y escucha y se le hace muy ilógico, es más, hasta piensan que se están robando el dinero, porque dicen, ¿cómo un ventilador va a costar $10,000 o una cosa así? Si yo puedo encontrar un ventilador en una tienda de estas donde venden electrodomésticos y cuesta 300 pesos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Un ventilador mecánico se llama ventilador porque lo que produce es un proceso de ventilación mecánica pulmonar. Vamos a explicar qué significa esto. La ventilación mecánica es un método invasivo, esa es la primera palabra que tenemos que aclarar. Hay métodos de ventilación mecánica no invasivos. Los métodos de ventilación mecánica no invasivos son los que ustedes ya han visto, que en muchas personas utilizan puntas nasales con oxígeno, o algunos que utilizan una mascarilla. Hay personas que utilizan el CPAP, el aparatito para no roncar en la noche, para la apnea del sueño, y a estos pacientes, bueno, pues se les pone una máscara y es un método no invasivo de ventilación mecánica asistida. O sea, es un mecanismo que no se mete en el cuerpo, que está por fuera. Las puntas nasales, bueno, nada más se introducen en la punta de la nariz, pero no están considerados un método invasivo. La ventilación mecánica de la que estamos hablando en pacientes que se complican con coronavirus, con el COVID-19, son pacientes que tienen una dificultad para respirar o están inconscientes. Entonces se utiliza este método invasivo y la finalidad de este método invasivo es proporcionar altas concentraciones de oxígeno suficientes y adecuadas en un volumen, en una temperatura, en una frecuencia y en una humedad adecuada, para que proporcionen la cantidad de oxígeno suficiente para el paciente, para que los pulmones puedan llevar al cambio el intercambio de gases del CO2, sacarlo de la sangre y desplazar el oxígeno hacia la sangre. Uno de los retos más importantes es que el CO2, el dióxido de carbono, es mucho más afín a los glóbulos rojos, es mucho más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces el oxígeno tiene que estar en muy altas concentraciones y a una presión apropiada para que pueda desplazarse hacia el eritrocito y que el CO2 pase al alveolo y de ahí se escape hacia los bronquiolos, los bronquios, la tráquea y salga. Entonces la ventilación mecánica lo que hace es que manipula este proceso, y ahorita vamos a ver cuáles son los parámetros que nosotros podemos manejar con la ventilación mecánica. Para empezar con una ventilación mecánica necesitamos una intubación. Ustedes han oído que muchas personas se refieren a esto, es que son pacientes intubados. Entonces hay mucha gente que no entiende qué es este concepto del paciente intubado. Bueno, el paciente intubado es un paciente de terapia intensiva, porque un paciente intubado necesita una supervisión constante. Y el paciente intubado es aquel se le metió un tubo que llega hasta aquí, hasta esta parte de la tráquea, y es un tubo de plástico flexible que tiene una manga de plástico que es mucho más suave, que está conectado a un pequeño tubo que sale al tubo que está por fuera de la boca, y por ahí se inyecta aire para que la manga que está abrazando el tubo más grande se infle y selle la tráquea. Y de esta manera, cuando se sella la tráquea con el tubo más grande hacia el centro, nosotros vamos a controlar el flujo de aire que entra y sale, la cantidad, la temperatura, la frecuencia, como les platicaba. Ahorita hablamos de los parámetros. Entonces, un paciente en ventilación mecánica es un procedimiento invasivo en el cual se introduce un tubo flexible de plástico con una manga que se infla para sellar la tráquea, y así se puede controlar la cantidad,
de oxígeno que está, o de aire oxigenado que se está metiendo al aparato respiratorio del paciente. Cada vez que se intuba a un paciente, hay que verificar que el tubo que se puso está en la posición adecuada. Hay dos maneras de hacerlo, que habitualmente en una urgencia lo que se hace es que solamente se ausculta con el estetoscopio para oír si cuando se está dando la ventilación inicialmente con la bomba del AMBU, que es una bolsa que se presiona para estar empujando el aire hacia el aparato respiratorio, se ausculta a ver si se escuchan ruidos, que se llaman ruidos vesiculares, en el lado derecho o en el lado izquierdo, y así nosotros podemos ver si el tubo está en una posición apropiada, porque acuérdense que los bronquios, el del lado derecho es mucho más vertical que el del lado izquierdo. El del lado izquierdo, como tiene al corazón, el corazón lo que hace es que toma el bronquio y lo empuja un poquito para arriba. Entonces el del lado izquierdo está un poco horizontal y este está mucho más vertical. Es por eso cuando un niño se traga una moneda cuando es chiquito, es más fácil que, bueno, también los grandes, o una pila, una batería es más fácil que se vaya hacia el lado derecho que se vaya hacia el lado izquierdo, porque el lado izquierdo está horizontalizado y el otro está vertical. Entonces tenemos que verificar que la posición del tubo sea la apropiada para que se logre la ventilación apropiada en el paciente. Entonces, a partir de ese tubo que ya está perfectamente bien instalado y sellado, se puede introducir gases, pueden ser muchísimos gases, porque esta es la intubación que también se utiliza en pacientes a los cuales se les va a dar anestesia, y por ahí se introducen los gases que van a hacer que el paciente se duerma y que van a ayudar en el procedimiento anestético. En algunos pacientes también se utiliza para introducir medicamentos en líquido muchas veces, ya no en forma de gas. Por ahí se inyectan medicamentos líquidos en pequeñas cantidades que van a bajar hacia hasta los pulmones, se van a impregnar a los pulmones, se van a absorber y van a tener su efecto ahí. Entonces tiene muchas finalidades la intubación. En pacientes con enfermedad por SARS-CoV-2 o ya diagnosticados con COVID-19, con coronavirus 19, se utiliza principalmente para favorecer la difusión de oxígeno. ¿Cuándo intubamos a un paciente? Nosotros intubamos a un paciente cuando las concentraciones de oxígeno en sangre llegan a niveles por debajo de 88% de saturación de oxígeno en la sangre. Hay diferentes criterios dependiendo de las condiciones de cada paciente. Cada paciente es un caso individual y se tiene que hacer un análisis individual en cada uno de los pacientes, ¿no? Porque si el paciente puede mejorar su condición de oxigenación con un método no invasivo, se elige no hacerlo invasivo. Entonces, incluso por ahí han salido unos artículos que dicen que el intubar a un paciente con coronavirus 19 disminuye sus posibilidades de supervivencia. Es como pacientes que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando los intubas, es algo que piensas mucho indicarlo o hacerlo, porque va a ser muy difícil que los puedas desintubar, porque se van a ser muy dependientes de la intubación, porque obviamente el paciente ha estado deprivado de oxígeno tanto tiempo, que cuando les empiezas a entregar oxígeno a altas concentraciones a esos pulmones, te lo van a agradecer, por decirlo de alguna manera, y ya no van a tolerar que los quieras desintubar y que los quieras poner a un sistema de ventilación no invasivo. Entonces son decisiones que no son tan sencillas. Cuando el paciente ya no está transmitiendo la cantidad de oxígeno y CO2, que en los pacientes de COVID particularmente, lo que sucede es que ya muchos alvéolos, muchas bolsitas de los pulmones ya se están colapsando, porque como se están destruyendo las células adentro de los alvéolos, que favorecen que se infle el alvéolo así bonito, como una uva, ya se hizo como una pasita, entonces ya se compactó el alvéolo y ese alvéolo ya no es funcional. Cuando tenemos en el árbol alveolar muchos ya colapsados, la transmisión de oxígeno es insuficiente y entonces hay que utilizar algún método que nos ayude a optimizar los alvéolos que aún quedan para que tengan una difusión de oxígeno apropiada. Entonces, la ventilación mecánica se utiliza de dos tipos. Esta ventilación puede ser de dos tipos. Es la ventilación continua. Esto quiere decir que la máquina maneja todo. Maneja cuánto aire entra, cuánto aire sale, cuánto es la concentración de oxígeno, a qué temperatura. Todo lo maneja la máquina. El segundo es la ventilación mecánica intermitente. Esto permite que el paciente de alguna manera maneje el aparato.
el aparato, si se le pone, vamos a poner un ejemplo hipotético, si se le pone una frecuencia de ventilación de 14 ventilaciones por minuto, 14 veces por minuto los pulmones se van a expandir y se van a contraer, en ese momento se le fija en 14, pero si el paciente está semiconsciente y el paciente hace un esfuerzo por jalar aire, la máquina lo detecta y le permite al paciente que él haga el esfuerzo y le proporciona una concentración apropiada de oxígeno a través de la máquina para que el paciente vaya tomando control de su ventilación sin necesidad de la máquina. Esto se utiliza habitualmente cuando ya estamos planeando desprender al paciente de la dependencia del ventilador mecánico, o se utiliza en pacientes que están regresando de anestesia. En fin, son estas escenas que ustedes han visto seguramente en alguna película, que después de cierto tiempo un paciente empieza a respirar y se quiere quitar el tubo porque le incomoda, pero él ya está tomando control de su ventilación. Bueno, ese es un paciente que seguramente estuvo en ventilación intermitente, que está recuperando la conciencia y que se retira el tubo endotraqueal cuando ya no queremos que esté dependiendo del ventilador mecánico, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se van a fijar en un ventilador, así como lo están poniendo en la máquina que ustedes están viendo ahí en la pantalla? ¿Cuáles son los parámetros? Porque ven que tiene un tablero y tiene diferentes teclas. ¿Qué es lo que le vamos a programar ahí? Lo que le vamos a programar ahí son varias cosas. Vamos a programar el volumen de oxígeno que nosotros queremos que entre, porque obviamente el volumen de una persona de 60 kilogramos no es el mismo del volumen de una persona de 125 kilogramos. Entonces se hace un cálculo de cuál es el volumen pulmonar de ese paciente y se determina qué porcentaje de ese volumen pulmonar nosotros queremos acceder con nuestro ventilador mecánico. Después vamos a ver a qué presión queremos manejar el oxígeno, porque si nosotros metemos muy fuerte la presión de oxígeno, podríamos pensar que la presión de oxígeno es directamente proporcional a todo el oxígeno que le va a llegar al paciente, pero si nosotros pasamos un límite de seguridad, podemos generar que se colapse el pulmón, que se presente lo que se llama un neumotórax. Un neumotórax es que se vencen las presiones y entonces el pulmón se colapsa. Entonces va a ser contraproducente utilizar ese tipo de volúmenes tan altos en un paciente. Después, el tercer parámetro que le vamos a fijar al ventilador es la frecuencia. ¿A qué frecuencia queremos que esté disparando cada una de las respiraciones el aparato de ventilación mecánica? Y tenemos que hacer un cálculo, una fórmula que se llama flujo, volumen, tiempo. ¿Cuánto nosotros queremos meter de volumen en ese pulmón en determinada unidad de tiempo? Y de esa manera nosotros podemos calcular cuánto oxígeno le estamos entregando al paciente por minuto, y así podemos ver con esta concentración de este volumen de oxígeno por minuto, estamos obteniendo esta modificación en saturación de oxígeno o en bicarbonato, en fin, diferentes cálculos que se pueden ir haciendo, ¿no? Entonces, esa es la ventilación mecánica. Esos son los parámetros que se van midiendo, que se van tomando en consideración, y por eso es que está indicada la ventilación mecánica. ¿Cómo se podrán dar cuenta? Un ventilador, el otro día lo platicaba con alguien porque me decía, es que ya va a haber suficientes ventiladores. Sí, pero si hay 60,000 ventiladores en México y solamente hay 2,000 personas capacitadas para manejar ventiladores, no es suficiente. O sea, un ventilador por sí solo no sirve para nada. Un ventilador necesita un médico especialista o en terapia intensiva o en neumología, especialista en mecánica pulmonar, que sepa manejar el ventilador, necesita un técnico que sepa arreglarle los detallitos que pueda tener la máquina, porque si algo empieza a fallar, créanme, el médico y la enfermera no van a saber cómo arreglar la máquina. Entonces necesitas un técnico que sepa arreglar la máquina. Ya van 2 personas ahí. Necesitas por lo menos una enfermera por turno para que sepa manejar la máquina. Ahí ya van, en realidad se habla que son 4 turnos en un hospital, porque es mañana, tarde, noche y fines de semana. Entonces se necesitan 4 enfermeras para un ventilador. Entonces, si se dan cuenta, se necesitan 6 personas que estén al pendiente del buen funcionamiento del ventilador. Entonces, por eso es que se necesitan mucho más. Por eso ven la desesperación y la ansiedad que tienen cuando presentan las conferencias de las 7, convocando a que incluso personas que ya están jubiladas y esto, vengan a trabajar a los hospitales para que la gente joven se pueda hacer cargo de las personas con COVID-19, porque se necesitan muchos recursos humanos, no nada más una máquina. Entonces es muy importante, como se lo escribía hoy en la mañana a Rolando, ojalá esta sea una llamada de atención
No sé si se recuerdan, Jorge, yo se los he estado diciendo aquí, estamos esperando una epidemia de un virus que va a tener una alta tasa de transmisión, no como este se transmite de una manera, se transmite en una tasa, no sé, hay quien dice que es 2.4, hay quien dice que son 5.3, es decir, sacamos una media y es de 3, y el tiempo de transmisión es de 4 días. ¿Esto qué significa? Significa que si yo estoy infectado de coronavirus 19, yo tengo 4 días potenciales para poder infectar a 3 personas. En 4 días esas 3 personas van a infectar a otras 3. Esas otras 3 personas van a infectar a otras 3. Lo que significa que en 12 días ya va a haber 27 personas infectadas por un paciente original. Pero vamos a tener una vez un virus, va a llegar un virus que va a tener una tasa de transmisión de 5 o 6 personas y va a tener un rango para poder transmitir. Todo esto tiene nombres técnicos que no los utilizo para hacer más comprensible, por si alguien que tenga entrenamiento escucha este video no va a decir, este cuate no sabe lo que está hablando o no sabe la terminología. No me voy a poner a hablar de terminología con quien me escucha aquí en disyuntiva. Va a tener una tasa de transmisión de 4 o 5 personas y va a tener un rango de 2 o 3 días. Eso significa que en 10 días vamos a tener casi 30 o 40 pacientes infectados y además va a tener una mortalidad del, vamos a decirlo como de la influenza española. Se va a morir el 20 al 25% de la población mundial. Entonces tenemos que estar preparados. Todo esto, la verdad es que quien crea en Dios piense que Dios nos quiere mucho como especie, quien no crea piense que es una buena oportunidad de ensayar, pero va a venir una epidemia mucho más fuerte y muy probablemente va a ser un coronavirus, es decir, una zoonosis, una infección en un animal que va a mutar y va a pasar al ser humano y se va a transmitir de ser humano a ser humano y va a tener una mortalidad mucho más alta y más nos vale aprender cómo podemos trabajar desde nuestras casas, cómo podemos aislarnos, cómo los gobiernos tienen que favorecer que la gente tenga agua en sus casas. En México, cerca del 45% de la gente no tiene agua en sus casas. ¿Cómo se van a lavar las manos? ¿Cómo van a tener higiene? Tenemos que aprender a trabajar a distancia. Si tenemos ahora las computadoras y todo esto, por eso es muy importante que haya internet en todo México, para que la gente pueda acceder a esto. Y va a haber muy poquita gente que va a tener que salir, entre el 15 o el 20%, y así la contaminación y la transmisión de la enfermedad va a ser menor. Pero este es un ensayo y es una advertencia. Entonces es muy importante que lo entienda la gente en ese sentido. Nada más para terminar lo que digo antes de las preguntas, ahorita voy a pasar a leer el chat de todo lo que me están haciendo el favor de escribir, que veo que va muy rápido y me da mucho gusto. Ayer me hizo el favor de enviarme un mensaje Luis Guillermo Mendoza con una pregunta, me preguntaba si el virus es aéreo. Estamos aprendiendo todavía del comportamiento del SARS-CoV-2 y hay diferentes estudios que dicen que el virus permanece en el aire, hay gente que dice que permanece durante 1 hora, hay gente que dice que permanece durante algunos minutos, todavía no lo sabemos, pero es muy poco probable que sea un virus aéreo. Un virus aéreo, ¿saben cuál era? Sarampión. El virus de sarampión permanecía en una habitación hasta por 2 horas, es decir, si yo entraba en una habitación, escribía en mi computadora o recogía unos papeles y me salía y yo tenía sarampión y respiraba en esa habitación durante 4 o 5 minutos y me salía, la siguiente persona que entrara a esa habitación en las próximas 2 horas era potencialmente una persona que yo infectaba. Ese es un virus muy agresivo, afortunadamente ya hay vacuna y por eso, bueno, la gente ya no se contagia tanto de sarampión, pero por eso era tan altamente contagioso. Imagínense que tuviéramos un COVID que fuera así, que la persona se infectara hasta 2 horas después de haber pasado por la misma superficie. Imagínense nada más cómo le iba a ir a toda la gente en el metro, en el transporte público, en el microbús. O sea, iba a ser una tasa de transmisión altísima. Entonces, más nos vale aprender como ciudadanos y a los gobiernos también aprender cuál es la parte que a ellos les toca para favorecer que las personas puedan dejar de desplazarse a su sitio de trabajo o a una escuela, por ejemplo, que se ensaye ahora. Sería muy saludable que ahora las escuelas, no sé, que escogieran un mes al año y dijeran, abril, en honor al coronavirus 19, abril va a ser el mes de la escuela en la casa.
y que se pusieran de acuerdo con los papás, que trabajaran y que los papás pudieran hacer trabajo en casa y que ese abril se ensayara todos los años cómo trabajar desde casa, cómo estudiar desde casa, cómo optimizar nuestras despensas para no hacer compras de pánico, y de esa manera nos vamos a ir preparando para el futuro. Porque si no, cuando nos llegue una epidemia o una pandemia mucho más agresiva, ahí sí nos va a cargar el payaso. Entonces, la segunda pregunta de Luis Guillermo Mendoza era, en realidad era una pregunta de su esposa, decía que si el virus entra por las heridas de la piel, es decir, si ustedes tienen una herida en la piel, si el virus se puede meter por ahí. No, hay mecanismos de la primera línea de defensa en la piel y en las heridas abiertas que no permite que ese virus pueda introducirse. El sistema inmunológico de ataque inicial mata al virus y no permite que se meta. Entonces no es un virus que se pueda contagiar de esa manera, a diferencia, por ejemplo, del virus de la hepatitis C o del HIV. Este es un virus que tiene diferente comportamiento. Entonces no hay pruebas de que se pueda transmitir respecto a través de heridas en la piel. Muy bien, doctor. Pues sí, hay una evolución de esta propia epidemia, de este propio virus, que ha cambiado incluso la manera en que los especialistas, decíamos más temprano, no sé si escuchaste el discurso desde los propios especialistas sobre esta misma epidemia. O sea, al principio un poco menos alarmista era el discurso, ahora pues ya se está hablando incluso del comparativo que hacía ayer el propio López-Gatell con la gripe española, hablando de la peligrosidad que realmente tiene este coronavirus, este COVID-16 o SARS-CoV-2, que en principio probablemente no se conocía a plenitud, y esto es lógico. O sea, decía yo, no es una crítica a los especialistas, claro, ustedes como especialistas saben mucho más, pero no saben obviamente de lo que no conocen, y nadie, ni especialistas, ni nosotros como gente común, conocíamos justamente a este virus. Por eso ha cambiado también, ¿no, doctor? Este discurso con respecto a los especialistas que probablemente consideraban que este propio COVID-16 o virus de Wuhan o SARS-CoV-2 o como sea, era menos peligroso de lo que realmente estamos viendo que es, con todo y que las cifras, en comparación con el nivel global de población y todo eso son bajas. Como tú dices, puede venir una epidemia mucho peor. Se está viendo que este virus sí es más riesgoso, sí representa un mayor riesgo a la salud mundial que lo que se pensaba en un principio, doctor. Sí, fíjate que estoy leyendo, como siempre, agradezco mucho sus preguntas, son preguntas muy inteligentes. Estoy leyendo una particular, una aquí de alguien que se llama Ernesto Contreras, no tiene el gusto, mucho gusto, Ernesto. Sí, está haciendo nuevo aquí con nosotros, mi doc, afortunadamente. Muy bien. Es un nuevo integrante del... Entonces, bienvenido, Ernesto. Entonces, fíjate, él está haciendo un comentario ahí respecto al virus original. Yo he publicado en mi cuenta de Twitter en algunas 2 o 3 ocasiones, hay un artículo que yo leí en el 2007, hace 13 años, en el cual tomaron en el laboratorio de virología de Wuhan y el Instituto de Bioseguridad de Australia, tomaron el virus SARS-CoV, el original, el virus del SARS, y ellos manipularon la genética de ese virus, no sé para qué, para aportarle una terminal S y modificar su estructura. No sé cuál era el objetivo del experimento, tal vez solamente para ver si podían hacerlo, no sé qué fuera, pero lo publicaron y está en una revista publicado en el 2008, porque el experimento empezó a principios de 2007, terminó a mediados del 2008, lo publicaron y está en la Revista Internacional de Virología, y lograron hacer esta mutación, y este virus es exactamente este que tenemos. Por eso hay teorías que dicen que se les escapó del laboratorio. Ajá. Porque existe ese artículo existe y lo publicaron ellos. No es conspiración de Trump ni nada de eso, no. Como decías tú hace un momento respecto al abogado que presentó, no tuve la oportunidad de escuchar porque estaba haciendo otras cosas, pero hay que escuchar y hay que estudiar y hay que leer para poder tener una opinión informada. Entonces, eso está desde hace 13 años. Y por eso yo les he dicho aquí, Jorge, ya repetidamente, va a haber un momento en el que va a haber un virus muy agresivo por 2 razones, porque puede mutar
o porque hay muchos laboratorios de virología haciendo muchos experimentos y se puede perder un control como probablemente ahora se perdió y como el comentario que está poniendo Ernesto. Efectivamente, el genoma, es decir, la secuencia genética del RNA del virus no corresponde al virus original. Ahorita ya tenemos dos diferentes cepas perfectamente bien identificadas del virus del coronavirus. Ya no es el original, ya es uno diferente, lo cual, bueno, pues ya llama la atención. Y además, en el mercado de Wuhan, que es donde dicen que se escapó el virus en el mercado de Wuhan no venden murciélagos, no hay murciélagos, venden otras cosas, venden pescado y venden otras cosas, no hay murciélagos, entonces no pudo haberse escapado del mercado. Esa es una teoría que más bien facilita la difusión de una noticia inmediata, pero tenemos que ser muy cuidadosos con lo que creemos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos, porque esto puede ser que no sea como nos lo dijeron inicialmente. Entonces es muy importante que nosotros estemos al pendiente de todas estas noticias que van surgiendo. Ahora, ¿qué otra pregunta? Ay, ya hablan mucho de política, no me dejan leer preguntas de... Entonces, la verdadera causa del COVID, ya la platicamos, la verdadera causa del COVID, Ernesto, en capítulos anteriores. El COVID es una zoonosis, es decir, es un virus que mutó de un murciélago probablemente, muy probablemente a una especie intermedia, como lo hizo en el gato de civeta, en el SARS original, como lo hizo en el MERS, que lo hizo con un camello, y ahora parece que fue el pangolín, o en principio también se pensaba que podía ser una serpiente, en fin. Oiga, doctor, no sé si escuchaste que allá en, creo que en Nueva York, la verdad es así, esa no la tengo muy afianzada, pero que se están dando casos presuntamente de contagio en gatos que están presentando problemas respiratorios. Podría ser, fíjate, podría ser, no es tan raro que una enfermedad del ser humano pueda transmitirse a los animales, aunque los gatos y los perros tienen un sistema inmunológico que tiene otras líneas de defensa, porque son especies que están hechas para la vida salvaje, los hemos domesticado, pero por ejemplo nosotros no estamos hechos para la vida salvaje, ellos sí. Entonces es muy difícil, es más fácil que ellos nos contagien a nosotros de algo a que nosotros los contagiemos a ellos. Entonces puede ser, estamos aprendiendo aún cómo todos estos procesos van a llevarse a cabo, ¿no? Entonces, pues tenemos que seguir pendientes viendo a ver qué es lo que podemos aprender, ¿no? Luis Mendoza, Doc, ¿se puede salir a caminar en solitario? Si se puede, supongo que habrá que llegar a bañarse. Sí, miren, como siempre, la actitud más apropiada, ya se los he dicho, la actitud más apropiada es asúmanse infectados. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, asúmanse infectados. ¿Eso qué quiere decir? No se toquen las superficies húmedas de la cara, porque digo, se pueden tocar los lentes, se pueden tocar aquí, se pueden tocar la parte, no sé, la barba, se pueden acomodar el bigote, tomarse la nariz, hacerse así, pero no necesitan meterse el dedo a la nariz, metérselo a la boca o tallarse los ojos directamente. Así es como se infectan. El virus no camina, el virus no se desplaza. Nosotros lo sembramos en la mucosa. Entonces, mientras ustedes hagan eso, háganlo así. Si ustedes tocan una superficie que potencialmente otra persona tocó, asúmanse infectados. Si ustedes salen a la calle y están en contacto con alguien que está platicando con ustedes, no necesariamente solamente tosiendo, platicando, porque cuando platicamos expelemos vapor y podemos contagiarnos. Entonces, es por eso que existe esta parte gris en la que si sirve o no sirve si tenemos cubreboca, porque si somos asintomáticos y estamos infectados y nos ponemos cubreboca, pues vamos a disminuir la transmisión. Lo que pasa es que casos individuales puede ser que sí, pero el análisis que hace es un análisis epidemiológico, es decir, nosotros tenemos que ver cuál es el impacto global en un número de población suficiente. Tenemos que ver quiénes son las personas que se están infectando, quiénes son las personas que están contagiadas y a quienes se les recomienda que se les ponga el cubreboca, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar tomando en consideración. Es muy diferente hacer un análisis individual que hacer un análisis global epidemiológico.
Entonces, desde el punto de vista global epidemiológico, lo que se recomienda es lavarse las manos o utilizar un sanitizador con un contenido alto de alcohol, porque los sanitizadores de uso doméstico, ya se los dije, por ahí hay muchos videos en internet que haga usted su sanitizador en casa. No sirven porque no tienen el 95-96% de concentración de alcohol. Entonces no sirve de nada hacerlo. Es como untarse las manos con agua, nada más. No sirve de nada y van a gastar dinero en algo que no vale la pena. Entonces, lávense las manos, utilicen sanitizador de alcohol y no se toquen la cara. No se toquen la cara. Eso es lo más importante. Muy bien, mi doc, pues ahí está de nueva cuenta. ¿Ahí se fue el sonido? No. Sí, claro, aquí estamos. Ah, perdón, creo que pensé que se había ido un poquito tu audio, mi doc, pero bueno, de nueva cuenta, pues agradecerte toda esta información que nos proporcionas, porque pues eso es lo básico en medio de todo esto, ¿no? Tener la información más confiable, más verídica, más apegada a la situación, más allá de todas las consideraciones que se dan en torno a todo esto, mientras nosotros tengamos la información más apegada a las fuentes más confiables, es la manera en la que justamente vamos a poder transitar por todo. Entonces es un camino desgastante, mi doc. Créeme que yo mismo me siento ya un tanto cansado de toda esta lluvia ¿Sabes qué, Jorge? Mira, esto es un consejo de salud mental. El otro día daba una plática, di una entrevista aquí respecto a depresión y ansiedad, porque aquí en Estados Unidos, a diferencia de lo que mucha gente piensa, aquí en Estados Unidos hay mucha gente que vive al día. Hay gente que si no trabaja hoy, pues, porque los gastos son muy altos, las rentas son muy altas, todos los pagos. Digo que tienen 2 o 3 chambas, ¿no, Doc? Así es. Entonces, mira, es muy estresante lo que está sucediendo, y es muy estresante porque el mundo social, el mundo económico global, no está preparado para disminuir de manera importante el desplazamiento urbano. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y hemos observado que es incluso bueno hasta para el planeta. Vamos a dejar de consumir tantos hidrocarburos, vamos a dejar de contaminar el planeta. Entonces tenemos que aprender que no necesitamos desplazarnos y movilizarnos de un lugar a otro, y mucho menos si tenemos esta vía electrónica. Ahorita yo de manera cibernética te estoy abrazando a ti y a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Entonces, esto no existía hace 30 años, no existía esta posibilidad. Entonces, aprovechémosla desde un punto de vista productivo y desde un punto de vista para mover nuestra actividad económica y nuestra remuneración. Y probablemente en 10 años que nos vuelva a suceder esto, ya estemos preparados para siempre trabajar desde casa, para realizar las actividades académicas desde casa y para adquirir nuestros bienes de consumo a través de los medios electrónicos. Pero para eso necesitamos reducir de manera muy importante las inequidades socioeconómicas en el mundo, no solo en México. Hay mucha gente que no tiene acceso a agua, hay mucha gente que no tiene acceso a alimentos, que tienen que salir a comer lo del día. Eso es lamentable. Tenemos que reducir todo eso. No funcionó el modelo económico que se ha estado proponiendo en el mundo por los últimos 30 años. Se ha privilegiado a una pequeña cantidad de personas y casi toda la gente vive en la pobreza. El otro día tuve una conversación, que fue una conversación dura con un amigo al que yo creo que se enojó conmigo, porque él defendía mucho el sistema socioeconómico. Le dije, pero ¿cómo puedes tú defender si tú eres un proletario? Y me decía, yo no soy proletario, yo soy clase media. Le digo, si eres clase media, ¿cuántos días podrías dejar de trabajar sin dejar de estar sufriendo y sin tener una línea de crédito que te esté alimentando? No, pues no podría. Entonces eres un proletario. La definición de proletario es aquel que necesita trabajar para comer. Tú eres un proletario socializado y modernizado, pero tú no podrías irte a una montaña, tomar alimentos, irte a vivir y regresar y que tu casa no estuviera embargada, que tus coches no estuvieran embargados, que tus cuentas de teléfono no estuvieran canceladas. No podrías. ¿Por qué? Porque vives al día. Esa es la definición de pobreza. Lo que pasa es que nos han convencido que no somos pobres, pero somos pobres. Entonces,
tenemos que rectificar ese rumbo del mundo, porque nos lleva a esto que estamos viviendo. Y por eso hay diferentes realidades del coronavirus en este momento, porque en los países ricos sí es que Finlandia le va muy bien, es que a Noruega le va muy bien, sí, pero Finlandia y Noruega, vean el sistema de gobierno que a Suiza donde vive Quetzali, no, acá las cosas son diferentes, sí, pero ve cuántos años tienen luchando para tener una estructura social horizontal, con inequidades que no se noten, que sea más parejo, y eso es lo que tenemos que pretender en el mundo, ser más igualitarios, dejar de estar viendo que una persona que tiene la fortuna como yo de poder estudiar y tener una carrera es más que un campesino. Yo sin un campesino me muero de hambre. Entonces, todos somos iguales, todos somos lo mismo. Entonces, tenemos que luchar por una sociedad mucho más igualitaria para evitar que cuando estas crisis sucedan, nos pase esto que estamos sucediendo. Porque si se mueren solamente los pobres, ¿quién nos va a dar de comer? ¿No? Así es, doctor. Aquí en Estados Unidos ya están pensando que, ¿sabes cuál va a ser la crisis más grave terminando de esta? Que van a necesitar migrantes para que vengan a trabajar al campo. Entonces, al contrario de que México nos manda a criminales y nos manda todas estas cosas, ¿sabes qué? Mándennos porque no tenemos quien quiera trabajar en el campo. Entonces, tenemos que rectificar el mundo, tenemos que rectificar el rumbo que le estamos dando a nuestra mente y a nuestra manera de percibir el mundo, ser más compasivos, más considerados, más humanos. Pues ojalá, doctor, y es lo que se prevé, que quede la moraleja, la lección, y aprendamos de hoy todo lo que está dejando, pero es un cúmulo también de enseñanzas, doctor, en todo, que difícilmente la humanidad tendrá, o bueno, mejor dicho, tendremos la capacidad de absorber con todos estos hechos que están sucediendo y todas estas cosas que a distintos niveles y desde distintas posturas nos está dejando esta epidemia. Ojalá que de esto, como tú dices, tengamos un nuevo mundo y una mejor oportunidad para todos en todos los sentidos, ¿no? Desde el lado médico, desde el lado gubernamental, de los sistemas de salud y sobre todo desde el lado social, que vaya que nos hace falta avanzar a todos mucho en ese sentido, todo eso que estamos viendo y todas esas manifestaciones de miedo, de rechazo, de violencia, de agresión hacia a las personas enfermas o a las que atienden a los enfermos. Es absurdo que estemos hoy en esos niveles, y eso demuestra que a la humanidad, que a la sociedad nos falta mucho realmente por evolucionar. Es ignorancia, Jorge, es ignorancia, porque yo no puedo contaminar a alguien, pero es mucho miedo también. O sea, tú imagínate que tú te estás enfrentando a un enemigo que no ves, entonces la gente está como si estuviera en la oscuridad, dando literalmente palos de ciego. Entonces la gente está en un borde en el cual cualquier cosa desencadena su ira, su rabia y su desesperación, y quienes entendemos que eso es lo que está pasando debemos ser muy compasivos y entender, incluso soportar ciertas agresiones mientras no sean físicas o no atenten contra nosotros, las entendemos, y tenemos que tratar de acercarnos a la gente y dialogar, ¿no? Y hacerlo de esa manera, ¿no? Tener compasión, que pues bueno, esa es la definición de nuestro trabajo, ¿no? La compasión. Así es, querido doctor, pues muchísimas gracias, como siempre, una fortuna contar, desde luego, con tu participación y tus conocimientos que nos compartes aquí cada semana. Mi doc, ¿cómo sigue por allá el clima? Hace 8 días todavía nos enseñabas ahí la nieve. Ya saben que aquí es una locura, pero ahorita ya está muy bonito, mira. Está muy bonito ya. Así está el clima, mira. Ajá, ahí está ya bien. Vienen las plantas, ya viene todo. Ahí estamos viendo tu cartel ahorita, mi doc. Perdón. Perdón, déjame ponerle aquí y les enseño. A ver. Yo lo estoy viendo aquí en el enlace, ya estamos viéndolo en pantalla. Sí, mira, así está en la calle. Así es como se ve ya ahorita la calle, ya no tenemos, ya empiezan los calores. Lo que sí, bueno, pues la presa está cerrada. La presa está cerrada donde voy a hacer el trabajo voluntario a veces.
Ajá. Está cerrada, no estamos viendo ahorita ninguna visita, no estamos teniendo visitantes, entonces pues bueno, yo me la paso entre yendo a la clínica a ver pacientes y regresando aquí a la casa. Estamos haciendo mucha telemedicina, que eso es algo que también estamos aprendiendo, a ver pacientes a través de la pantalla, a platicar con ellos y todo esto. Yo nada más estoy yendo a la clínica 2 veces a la semana, estoy haciendo turnos de 12 horas, 18 horas en el hospital, pero el resto del tiempo estoy trabajando aquí desde la casa. Muy bien, querido doctor, pues te mandamos un abrazo, nuestro agradecimiento, nuestra admiración, como siempre, nuestro respeto, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos, queridos amigos, por su participación. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Disyuntiva. Gracias, mira.